Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos de Contacto Espiritual, y hoy vamos a darle continuidad un poquito a los programas que hemos estado hablando de lo que es Dios, de lo que es las criaturas, y también metido dentro en este contexto de el mes de la palabra de Dios, que es el mes de septiembre aquí en Argentina. Y vamos a estar recordando hoy, reflexionando cómo Dios es ese ser que de donde sale todo y que es el Dios de la bendición. Dios nos ha creado para ser felices, Dios nos ha creado para participar de su gloria, que es la mayor felicidad que nosotros podemos tener y que podemos imaginarnos. Incluso nuestra imaginación, dice el apóstol San Pablo, nuestra imaginación, nuestras capacidades mentales no se imaginan la felicidad que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Ve? O sea, no se le imaginan porque supera todo lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Sí? Y también otra parte de las cartas del apóstol San Pablo también dice que no guardan proporción los sufrimientos, las dificultades, los problemas que nosotros podemos tener en este mundo comparado con la gloria que Dios tiene destinado para los que lo aman, para los que lo sirven, para los que se entregan a Él. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la bendición. Dios es el Dios que quiere hacernos el bien. Y no de una manera corta, como dice el profeta Isaías. La mano de Dios no es corta, no es corta para dar con medida, ¿no? Sino para dar con todo lo que puede y todo lo que quiere dar. Entonces nosotros vamos a hacer una reflexión de esas bendiciones que Dios tiene destinadas para todos nosotros, los cristianos y todos los hombres, para todos los hombres, porque Dios llama a todos los hombres y mujeres del mundo para esta bendición. ¿Ve? Y vamos a utilizar un himno que aparece en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Carta a los Efesios, capítulo 1, 3 al 14. Y vamos a leer el texto. Posiblemente ustedes los que leen un poquito la palabra de Dios se van a recordar de él también. En la liturgia, en la iglesia también se lee en algunos momentos de la liturgia, en algunos tiempos, y se van a recordar de él. Dice así el texto: Bendito sea el Dios y Padre del Señor,
nuestro Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia a impulsos del amor, predestinándonos a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. En el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo desbordar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, notificándonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en él, en orden a su realización en la plenitud de los tiempos, de recapitular por el pecado de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. En Él, en el cual fuimos además constituidos herederos predestinados según la disposición de quien obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos encomio de su gloria, nosotros los que ya antes habíamos esperado en Cristo, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual, habiendo también creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa, que es arras de nuestra herencia para la recuperación de su patrimonio, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Tenemos en esta perícopa el himno que es el epicentro de toda la teología de San Pablo. El tema central es un himno de bendición a Dios y de alabanza de Dios. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo pone en realización su proyecto grandioso, Redentor Salvador, mediante Jesucristo, que es el ejecutor del proyecto, y el Espíritu Santo, que es el alma del proyecto. Este himno tiene un epílogo o conclusión. Un himno lacónico, breve, conciso y preciso sobre el instrumento del Padre para su grandioso y divino proyecto redentor salvador. Jesucristo, Rey del universo y cabeza de la Iglesia, resucitado, sentado a la derecha del Padre, con dominio sobre todo cuanto existe y constituido cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo místico. ¿Ve? Eso que decía, ya lo dicen los otros santos padres también, pero en el oficio divino,
el beato Estela, no me acuerdo ahora el nombre, no separemos la cabeza del cuerpo ni el cuerpo de la cabeza. Nosotros somos un cuerpo místico junto con Jesús. ¿Ve? La iglesia, y el esposo y la esposa y el esposo, eso es la iglesia y Cristo. En este himno se distinguen 6 bendiciones. Ya sabemos que en Dios bendecir no solamente es desear el bien, como nos pasa a nosotros los hombres y mujeres de este mundo, que cuando queremos desearle el bien a una persona, pues eso es bendecirlos. Pero en el caso de Dios, cuando Dios le desea el bien a una persona, y siempre es así, y Dios pronuncia una palabra de bendición, esa palabra es eficaz. Esa palabra produce lo que significa. Porque la palabra de Dios es eficaz. Tiene poder. En esta bendición, el autor es el Padre, que bendice haciendo bien, o mejor dicho, cuya bendición es hacer el bien, lo que hemos estado explicando. ¿Ven? El instrumento mediante el cual el Padre bendice y el medio vital en el cual se cumple la bendición del Padre es el Hijo, Cristo. Cristo, el ungido, el enviado. Y el Espíritu Santo es las arras. Esto es el anticipo, la prueba, la garantía de que hemos de recibir en el cielo lo que nos promete el Padre por medio del Hijo. ¿Sí? Es muy hermoso, este himno es precioso, es para meditarlo, saborearlo, profundizarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con las bendiciones de este himno. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún en la tormenta,
cerca, aun cuando arrecia el mar. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Continuamos con esta reflexión de este himno que tiene 6 bendiciones. Vamos a ver si las podemos, así de una manera rapidita, ir tocando, pero para que nosotros las tengamos en mente, que aparece en Efesios 1, 3, 14. La primera bendición, en Él, en Cristo, nos eligió. Esta es una de las primeras bendiciones. Nos eligió para ser santos. Versículo 4. Nos eligió para ser santos. Nos elige, ¿para qué? Para ser santos. Segunda bendición. En Él, en Cristo, nos predestinó para ser hijos adoptivos. ¿Ve? Nosotros somos hijos adoptivos. No somos hijos naturales. El hijo natural es Jesús. ¿Ve? Que es Dios. Tiene naturaleza divina. ¿Ve? Nosotros somos injertados. Somos hijos en el Hijo. ¿Ve? Nos hace participar de la dignidad del Hijo. ¿Sí? Una grandeza enorme. ¿Sí? Y nos elige en el Hijo, en Él, en Cristo. Segunda bendición. Tercera bendición, en el cual, Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre. Por Jesús. Nosotros tenemos la redención, la liberación de nuestros pecados, nuestra salvación, el rescate que tenía que ser pagado para poder ser liberados del cautiverio. Eso es lo que significa redención. En Cristo. En Cristo, ya nosotros somos libres. Él ha pagado el rescate. Cuarta bendición. En Él, en Cristo, se propuso de antemano, acuérdense, en Dios el Padre, cuando llegase el momento culminante, o sea, el de la plenitud de los tiempos, el ponerlo todo en unidad en Cristo, en lo del cielo y en la tierra. O sea,
lo que estaba disperso, separado por el pecado, es reunido y al tiempo ascendido. O sea, reunido y arriba, elevado en Cristo como en su centro supremo para formar un cuerpo místico con Cristo como cabeza. Cristo se pone al frente de lo disperso y de lo hundido roto, de lo en desorden, para atrayéndolo así, lo una y lo eleve consigo para conducirlo a Dios y unirlo a Dios. Y nosotros con Él, o en Él, mejor dicho, nosotros en Él. ¿Sí? Es hermoso. Este es el oficio de la cabeza del cuerpo humano. Nuestra cabeza recoge los datos dispersos que le proporcionan los 5 sentidos, los une y eleva y convierte en una sensación, un proyecto, un plan. Así hace toda cabeza de una sociedad. ¿Ve? Quinta bendición. En Él, en Cristo, hemos sido constituidos herederos de Dios. Esto es, herencia, posesión, propiedad de Dios, adquisición de Dios, la parte que en el reparto de una herencia Dios se ha quedado reservado para sí. ¿Sí? Nosotros en Cristo somos herederos de Dios, constituidos herederos. Y sexta bendición, en el cual hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Padre y del Hijo. Esto es, por medio de la efusión, comunicación de Dios, en cuanto Espíritu Santo, hemos sido transfigurados en Cristo, que esa es precisamente la obra de Dios, pero que se le atribuye a el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que transforma nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, ¿ve? En un ser humano divino. ¿Sí? Fíjense en todas estas bendiciones tan hermosas, tan maravillosas que aparecen ahí en ese himno, un himno de bendición, ¿sí? Que nos recuerda precisamente a la grandeza que Dios nos ha llamado, llamándonos a ser hijos de Dios, y cómo Él nos elige. ¿Ve? Él nos elige libremente, porque nos ama, nos quiere compartir su gloria con nosotros. Y lo hace a través de Jesús. Todas estas bendiciones, Jesús nos las ha conseguido. Nos las ha conseguido con su sangre. Ya están ahí. Simplemente yo lo único que tengo que hacer es abrirle el corazón a Dios y decirle, reconocerlo, ¿eh? Y a través de Jesús dejarme guiar por Él, aceptarlo como mi Señor y que Él sea el conductor de mi vida. Entonces yo por decirlo así, agarro esas bendiciones de Dios a través de Jesús y me las aplico, ¿sí? Las hago mías. Esta grandeza es para todos y esta es una de las grandes y buenas noticias que Dios tiene para todos nosotros, el Evangelio. Que el Señor nos bendiga y que nos haga también misioneros de esta buena noticia para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual,
un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.